Y ahora os pregunto, ¿cómo sabemos que hoy es sábado? ¿Cómo sabemos que hoy no es lunes ni jueves? Os voy a comentar una noticia que seguro que la habéis escuchado también, pero es interesante la motivación de esta... Bueno, este es el título, ¿habéis visto? Yo sé qué día es hoy. Y esta noticia es de una montañera que sale de una cueva. Beatriz Flamini. Es una deportista de estas extras y entró en una cueva en Motril, Granada. Para los que no sois de España, estaba en el sur de España. Entró en noviembre del 2021. Entró en una cueva a 70 kilómetros de profundidad y permaneció sola en la cueva 500 días. 500 días. Así que hizo un récord de permanencia en un sitio sola, en una cueva y a esa profundidad. ¿Por qué hizo esto? Querían saber cómo iba a reaccionar su cuerpo, su mente, qué ocasiones iba a tener después de salir de allí. Año y medio en la oscuridad de una cueva, sola. Yo no lo hubiera hecho, pero ella lo hizo. Un grupo la observaban en todo momento y sí que tenía un botón que podía apretar, que era el botón del pánico, y si ella no resistía más, apretaba el botón y la sacaban. Eso lo tenía claro. Pero el reto era permanecer 500 días, año y medio. Las cámaras la observaban todo lo que hacía, pero ella no veía ninguna luz, ninguna señal de las cámaras. Taparon los... ¿Sabéis que todas las cámaras siempre tienen una lucecita pequeñita? Pues eso lo taparon todo para que ella no tuviera ninguna señal de nada externo. La idea le surgió a Beatriz hace 2 años, que ella está acostumbrada a hacer expediciones en solitario por todas las cimas del mundo, y junto a una productora y a las universidades de Granada y Málaga quisieron hacer este experimento. Como aislamiento social, porque imaginaros, año y medio, 500 días sin ver a nadie, sin hablar con nadie, no tener ni siquiera un gatito, nada. ¿Cómo influirían los cambios de luz? Y comprobaron que al principio Beatriz estaba más o menos orientada. Nosotros tenemos costumbre de levantarnos a 1 hora y aunque no pongamos el despertador, nos solemos despertar a esa hora. Entonces podríamos calcular bien el tiempo. Pero en el caso de Beatriz, al estar siempre en oscuridad, perdió el ritmo del tiempo. Y al principio estaba más o menos orientada, pero después permanecía horas y horas seguidas durmiendo. Así que ella no podría saber cuándo era sábado y cuándo no era sábado. Porque al principio más o menos se despertaba a la misma hora, pero eso en 500 días se fue desfigurando. ¿Sabéis? La salida, yo la vi en directo en la televisión y estaba feliz, le habían puesto, como habéis visto en la imagen, pues todo el mundo que estaba a su alrededor tenía mascarilla, por si acaso, para que ella no estuviera con alguna deficiencia y le pudieran contagiar algo. Y ella solo decía, ¡qué guapos estáis todos! ¡Qué ganas tenía de ver gente! Pero ella no sabía si era lunes, martes, miércoles, no sabía qué día era. Y entonces los periodistas empezó a decirle, y dice, perdonadme, dejadme, que me voy a dar una ducha. 500 días sin ducharse.
salía feliz, radiante, pero no le podríamos decir qué día de semana desde luego era. Saber cuándo empieza el sábado, cuándo termina el sábado. ¿Cuándo termina el sábado? Cuando se vaya el sol, adiós sábado. Hoy, cuando sean las 20:58, en Huesca termina el sábado. Pero imaginaros que estamos en China, en Shanghái, pues a las 6:40 termina el sábado. El viernes a las 20:57 empezó el sábado en Huesca. Hoy a las 20:58 termina el sábado. El Señor no hizo una medida de 24 horas con el reloj y dijo, a las 24 horas, o sea, a las 12 de la noche, ha terminado mi día. No. Él se rigió por la naturaleza. Por eso, a veces es difícil entender la gente cuando dice, bueno, pero vosotros el sábado, sí, pero ¿por qué me dices que el viernes ya no trabajas a según qué horas? Porque para nosotros ya ha empezado el sábado. Una de nuestras hijas, trabajando aquí en Huesca en una oficina, le hicieron una pregunta muy graciosa, porque le dijo, ¿y los días que está nublado? ¿Cuándo sabes? ¿Cuándo empieza y cuándo termina? ¿Sabes? Nosotros sabemos que el reloj de Dios y nuestro reloj es distinto. Vamos a ver desde el principio cómo llamó Dios a los días de la semana. Vamos a verlo en el Génesis, empezando por el Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día, a las tinieblas las llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. ¿Cuándo empezó? La tarde y la mañana. Y así veríamos todos los días de la creación. La tarde y la mañana. ¿Cuándo empezó el sábado? En la tarde, y allí hizo el comienzo del sábado. No se llamaban lunes y martes y miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sino primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día. Y el séptimo que lo resaltó, ¿qué hizo Dios? Algo que estamos haciendo nosotros, descansar. No siempre se entra el viernes hacia el sábado porque se está muy cansado. A veces sí, pero otras veces no. Descansamos del cuerpo y de la mente. Llenamos nuestras pilas espirituales porque es el día que estamos con el Señor. El martes tenemos que estar con Dios, pero también estamos trabajando, también estamos haciendo otras labores en las que no podemos dedicarnos tan fácilmente como es ahora. No se sabe con certeza cuándo comenzó a utilizarse el día de 24 horas. Los antiguos egipcios fueron los primeros en dividir en 24 partes iguales. Y esto se remonta al siglo III antes de Cristo. Sin embargo, hay otras culturas que también utilizan el mismo sistema de 24 unidades. Los romanos lo dividían en días de hora de luz y horas de oscuridad. Ahí estaban más acertados. Días de hora, de luz y días de oscuridad. El Señor también lo dividió así.
Lo dividió en la tarde y la mañana. En cualquier caso, el sistema utilizado durante miles de años sigue siendo hoy estándar en todos los tiempos. Conocí a una persona que me dijo: yo he descubierto que el sábado es el día del Señor. Entonces, yo, el viernes a las 23:59, ya no hago nada más. Esté como esté todo. Él se rige por los días que nos enseñaron, de lunes, martes, de 24 horas. Por eso, antes de las 24 horas del viernes, ya cree que empieza el sábado. Y así se rige en general el mundo, ¿eh? La Nochevieja, a las 24 horas en punto, ¡va! Las 12 campanadas. Pero nosotros ya sabemos que ya ha empezado el día siguiente, porque es la tarde y la mañana. Los días de la semana se establecieron con arreglo a la rotación de la Tierra alrededor del Sol y la Luna. Los romanos, que tenían mucha influencia en la medida de la cultura occidental, establecieron los días de la semana que todavía hoy usamos. El primer día de la semana, domingo, se dedicaba al Sol, el astro rey. El lunes se dedicaba a la Luna, lunes, luna. El martes se dedicaba a Marte, el dios de la guerra. O sea, el lunes a la Luna, el martes a la guerra. El miércoles a Mercurio, el dios del comercio y de las comunicaciones. El jueves se dedicaba a Júpiter, el dios romano de los cielos y del rayo. El viernes se dedicaba a Venus, la diosa romana del amor y de la belleza. Algunas palabras se nos han quedado, ¿verdad? ¡Ay! La Venus de Milo. ¡Ay! La belleza, lo más extremo. Es una Venus. Es una diosa griega que se dedicaba a la belleza. Por eso cuando decimos una Venus, recordamos que la base viene de aquí, que era la diosa que decían de la belleza. Y por último, el sábado se dedicaba a Saturno, el dios romano de la agricultura y de la cosecha. Muy bien, ¿puedes dar la luz? No sé, algunos de vosotros estuvisteis cuando José Manuel hizo el culto de cómo llegó la Biblia en España. Entonces nos habló de la Itálica, que se encuentra en Sevilla, la ciudad romana. Y aquí hay unos mosaicos antiquísimos con personajes de mitología. Cada personaje representa a un dios o diosa en particular. Estos mosaicos se visitan, los visité a finales de marzo. Son una belleza espectacular, espectacular. ¿Dónde está? En Sevilla. Cada uno, os he hecho alguno, pero hay muchos, que cuando caen 2 gotas de agua tienen un brillo esas piedras. Ya sabéis, los mosaicos están hechos de piedrecitas. Bueno, hacían una obra los romanos maravillosa. Aquí vemos, ¿tienes la siguiente imagen? Cada personaje representa también a un dios o una diosa de la mitología romana. Por ejemplo, el domingo muestra a Helios, el dios griego del sol, y va montado en un carro tirado por caballos. El del martes representa la guerra, o sea que el domingo iban tirados por caballos y el martes a guerrear, a las batallas. El miércoles muestra a Mercurio. ¿Os dais cuenta que tienen relación unos con otros? Con sus alas
y estos lo asociaban al comercio y las comunicaciones. Así que cada día de la semana representaba diferentes aspectos de la vida y tenían distintos significados. El lunes era un día de pensamiento, de reflexión, pero el martes era un día de guerra y agresión. En estos mosaicos, cada imagen tenía una simbología por la que se regían. Por la imagen de lunes, luna, de reflexión, como os he dicho, el martes por la guerra, el miércoles por el comercio. Ya está. ¿Puedes quitarlos? Cada uno de los mosaicos encontrados representa alguna actividad. Se les organizaba en tiempo y en importancia. Así que los días de la semana se establecieron desde la antigüedad en todas las culturas del mundo. En la cultura romana, los días de la semana se establecieron en honor a los planetas, como hemos visto, pero ¿por qué se quedan todos actualmente como fiesta el domingo? ¿Por qué somos los raros de la sociedad donde decimos que el día de fiesta es el sábado? El domingo es el día de descanso en casi todos los países del mundo. A mí me gustaría ir a un sitio donde el sábado sea el día de descanso. A lo mejor si vamos a Israel, ¿verdad? En Indonesia. Fíjate qué bien. Pues a mí me encantaría estar en un sitio así y no tener que movernos en contra de todos. No tener esta lucha de trabajo, no trabajo, hago esto, no hago esto, sino que el sábado sea sábado para todos. Mirad, el emperador Constantino, el Grande, llamado así, emitió un edicto que decía: en el venerable día del sol, ¿qué era qué día? El domingo, que los magistrados y las personas que residan en ciudades descansen. Todos los talleres cierren. En el campo, sin embargo, que la gente que ocupe sus tareas, porque puede suceder que sea el día adecuado para la siembra. Pero el resto. Y ahora vamos a ver lo que he encontrado en temas escritos dentro de los temas del espíritu de profecía. La primera medida pública que impulsó la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino en el año 321, siempre hablamos después de Cristo. Dicho edicto requería que los habitantes de las ciudades descansasen en el venerable día del sol, pero permitía que los campesinos continuasen con sus tareas agrícolas. A pesar de ser una realidad en la ley pagana, esta fue impuesta por el emperador después de que dijo que aceptó, así entre comillas, el cristianismo. Como el mandato real no parecía sustituir de modo suficiente a la autoridad divina, pues empezaron a hacer concilios para recalcar y decir, esto es así. Constantino, que fue el primer emperador romano que instauró el domingo, lo hizo por razones religiosas y sobre todo económicas. Porque muchos que dedicaban el día del domingo al sol invicto, cambiaron, casi no se notaba, al sol invicto, al día del Señor. Lo dejaron así, pasando así muy suave, y lo cambiaron. Sigo ahora con una nota del espíritu de profecía. Con la fianza del papado, fue enalteciéndose más y más la institución del domingo. Por algún tiempo,
fijaros esto, el pueblo siguió ocupándose de los trabajos agrícolas fuera de las horas de culto. Y el séptimo día o sábado siguió siendo considerado como el día de reposo. Pero lenta y seguramente fue efectuándose el cambio. Como siempre, las cosas no se hacen de golpe se ven mucho, pero despacito, 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 nos vamos y a lo que nos hemos dado cuenta ya estamos lejos. Se prohibió a los magistrados que fallaran nada en el domingo. Poco después se dispuso que todos, sin distinción de clase social, se abstuviesen del trabajo ordinario, so pena de multa para los señores y azotes para los siervos. Y más tarde se decretó que los ricos serían castigados con la pérdida de la mitad de sus bienes si se obstinaban en desobedecer. Así que poquito a poco, fueron terminando con el sábado y comenzando con el domingo. Pero os digo que el concepto de descanso no lo inventó Constantino, sino fue él quien declaró el día del sol. Porque claro, como se había hecho cristiano, ahora había que obedecer a este cristiano. Así que en Milán, en el año 313, permitió la libertad de culto en los cristianos. ¿Qué hizo? Al permitir con este edicto la libertad de culto, los cristianos empezaron a progresar, a multiplicarse, a desarrollarse, pero ya en el 321, hemos dicho, el 313 hizo el edicto de libertad a los cristianos, pero el 321 declaró que el día del sol era el día de reposo. Y es cuando prohibió los trabajos a todos. ¿Para qué? Para que pudieran celebrar, para su bien, decía él, para que pudieran celebrar el día del sol invicto. Y esto se recurrió también a milagros. Se refiere a que un campesino iba a labrar un campo en un día de domingo con su arado, con un hierro que le penetró en la mano. Y por 2 años enteros no lo pudo sacar. Y así sufrió el dolor y la vergüenza. Y entonces dijo, para que no os pase esto, mejor ni los campesinos vayan al campo a trabajar. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo fue evolucionando? Todos los que sucedieron a Constantino, salvo el emperador Juliano, fueron cristianos a partir de entonces. Cristianos, esto es entre paréntesis, ¿eh? La semana se fue cristianizando y asociando el día del sol, ¿con qué? ¿Por qué nos dicen los cristianos ahora que guardan el domingo? Porque Cristo resucitó el domingo. Fijaros qué base, ¿eh? Como Cristo resucitó el domingo, no importa los mandamientos de Dios, no importa la conducta de Jesucristo cuando vino aquí presente, eso no importa. Cambiamos desde esa fecha el día del Dios invicto al día del Señor. Y lo llamamos de esa manera. Llegamos al año 363. En el sínodo de Laodicea ordenó a los cristianos trabajar en sábado, porque al principio era no trabajar en domingo, y ahora ordenó trabajar en sábado y santificar el domingo. Estamos en el 363. Pero a esto solo le afectaba a una parte. Pero llegó el año 451, en el Concilio de Calcedonia. Todos los cristianos celebrarían el domingo en vez del sábado. Y allí ya era para todos. Mirad, en España este edicto continuó hasta hace poco.
el padre de José Manuel era soltero, se fue al campo a trabajar un domingo y lo pararon. La Guardia Civil le dijo: ¿qué hace usted trabajando el domingo? Entonces lo llevaron con una multa. Podía estar en el bar, En el bar podía estar, pero trabajando no. Como estaba trabajando, le enviaron una multa. Le dijo el cura, en una zona rural donde vivía: o paga, le dijo a su padre, o paga a su hijo el sueldo de lo que sería hoy el sueldo de un mes, o el domingo, cuando esté en misa, lo pondremos en una sillita así para que todo el mundo lo vea desde arriba de que ha trabajado el domingo. Fijaros, no os estoy hablando de que este edicto cómo está influyendo en todos. Y entonces el abuelo de José Manuel dijo: mi hijo no se pone allí en la iglesia a que se rían todos. Así que pagó como el sueldo de un mes de penitencia por haber ido a trabajar el domingo. Así que continuó: en el corazón mismo del decálogo, de los mandamientos, está el mandamiento del sábado. Recuerda que el sábado es un día para santificarlo. 6 días trabajarás, pero el día séptimo es descanso para Yahvé, tu Dios. No hagas ningún trabajo tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu forastero que habita en tu ciudad. Nadie. Y luego termina: pues en 6 días hizo Dios el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contiene, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo Dios el día séptimo y lo hizo sagrado. No hizo sagrado el domingo, ni el lunes, ni el martes, hizo el séptimo día. Dios no deja ninguna duda de cuándo comienza y cuándo termina nuestro día de descanso. No deja ninguna duda. Para los que os digan: ¿y por qué hoy? ¿Y por qué no mañana? ¿Y por qué no el jueves? ¿Y por qué no el viernes? ¿Y por qué? Da igual lo que os digan. Si tenéis claro la palabra de Dios y lo que Él nos dice, no podemos cambiar el día. No podemos cambiarlo. Estar con Dios tenemos que estar todos los días, pero santificarlo y tener un momento especial el sábado. Pueden decirnos lo que quieran, pueden expresar lo que quieran contra nosotros, pueden no entendernos, porque es fácil no entendernos. Y la Biblia dice que el Evangelio es locura, para los que no lo conocen, es locura. Yo la primera vez que conocí a una persona adventista también pensé así. Hasta que no seas tocado por el Espíritu Santo, el Evangelio es locura. Pero cuando seas tocado por el Espíritu Santo vas a ver que el sábado no se puede cambiar por otro día. No importa en qué año, si en el 300 y se cambió el edicto para adorar al sol, y en el 300 y un poquito más tarde se dijo: ay no, mira, es que resucitó Jesús. No importa lo que los hombres hagan. Yo lo siento. Lo que los hombres hagan, pues claro que nos va a influir, pero nos influye más y nos importa más lo que Dios diga, no que lo que los hombres digan. Y si alguna persona ha querido cambiar las cosas, pues es su problema. Yo no le voy a seguir. Yo si veo que Dios ha dicho esto, si Dios dice que es blanco, por más de que nos enseñen todas las gamas de colores, es blanco. Así que no tengáis ninguna duda, investigar en la palabra de Dios, saber desde la creación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no hay ningún cambio en el día de reposo, ninguno. En ningún momento nos ha cambiado nada. Que un domingo se reunieron los discípulos y estuvieron juntos, claro. También nosotros vamos a hacer conferencias toda la semana a final de mes. Pero no podrán decir: ay, estos ya no celebran el sábado, porque es un jueves y están aquí. No,
Estamos aquí jueves porque nos reunimos. Pero en el Génesis, en la creación, Dios nos dio un ejemplo. Y yo no voy a seguir el ejemplo de ningún hombre. Pues yo quiero que todos sigamos el ejemplo de Dios, que es el único que no falla. Y nos dice también que en la tierra nueva, de mes en mes y de sábado en sábado nos reuniremos. No ha cambiado nada. Desde el Génesis al Apocalipsis nos hablan del día del Señor, que es sábado. Y no debemos olvidar que Jesús es nuestro ejemplo. Y cuando vino a la tierra, el sábado fue su día de descanso. El sábado no iba a la carpintería, no cortaba árboles, no hacía trabajos, no preparaba mesas. El sábado estaba junto con sus hermanos en la sinagoga. Y si podemos celebrar el sábado juntos en la naturaleza, aún sería mucho mejor, porque estar viendo la obra de Dios es mejor que este paisaje. Estar viendo la naturaleza de Dios es su creación. No importa el lugar, pero sí importa el hecho. El sábado es el día del Señor. Yo quiero que disfrutéis de este día y quiero leeros un texto que dice: cuando miramos el sol y las estrellas, los árboles y las hermosas flores, debemos recordar que fue Cristo quien hizo todo esto. Y Él hizo el sábado para ayudarnos a rememorar su amor y su poder. Y ahora quiero que recordéis, a veces guardar el sábado tiene sus inconvenientes, porque vamos en contra de lo que el mundo piensa y que muchas gentes no nos van a entender. Pero aunque no lo entiendan, es la palabra del Señor, es su deseo y es lo mejor que nos va a pasar. Si tenemos dificultades, con la ayuda de Dios las superaremos. Pero primero está Dios y después los hombres. Que vamos a tener dificultades, que tenemos dificultades, no hay duda. Que sufriremos dolor, no hay duda. Que seguimos orando por las personas que estáis enfermas y que sabemos que Dios es el médico de los médicos, por los que tenéis un familiar que está enfermo. No hay duda. Que en todo momento, con la ayuda de Dios, vamos a resistir. En cualquier cosa que hagamos, pedir a Dios, porque no hay nadie que nos pueda dar tanto consuelo, tanta fuerza y tanto amor como lo tiene Dios con cada uno de nosotros. Que el sábado lo podáis terminar con un día como celebración, como fiesta, porque es nuestra fiesta de estar juntos al Señor. Que Dios os bendiga y os muestre todo su amor. Este es mi deseo.